Muchas gracias a Ania y Adolfo. Y ahora paso la palabra a Paloma Rodríguez Sumar, del Colegio de México, con la relación de animales, embustes y enfermedad, el caso de la mulata Sebastiana Alegría en la Inquisición de Nueva España, siglo XVIII. Disculpe, presidente. Una importante comunicación de logística. Mañana, en la mañana, para los que se encuentran en el Hotel Holiday Inn, la salida del autobús no es a la hora las 8, sino a las 8:29, ¿vale? Porque están muy cerca de Seúl, entonces es más fácil. No va a estar el profesor Luisone, entonces tú ya lo sabías. Perfecto, vale, pues ahora lo estoy comunicando oficialmente. Hablo mañana en la mañana. Hoy las dos camionetas salen a las 8, entonces cuidado con el debate, ¿no? Porque ustedes saben, siempre internet tienen que estar ahí para los que se quedan ahí. Además, hay un autobús que de aquí va hacia el sur de la UACM y allí puede estar hasta 30 personas, ¿no? Y va por la misma ruta del hotel, ¿vale? Muchas gracias. Sí. Bueno, hola, muchas gracias por aceptar la ponencia, por estar acá. Estoy muy feliz de estar en esta mesa. Yo, la verdad, he estudiado más educación de idolatría en el Perú mucho tiempo y esta es una nueva incursión a un expediente, ¿no? Quizás no tengo tanto conocimiento como mis colegas, pero justamente el caso de Sebastián Alegría en el Tribunal de la Inquisición en Nueva España en el siglo XVIII, lo consulté para un trabajo. Soy estudiante de doctorado en el Cornex, aún no salgo, estoy partiendo, entonces ahí comencé en un semestre este estudio, ¿no? de este expediente en particular. Em, y bueno, lo que me llamó la atención, ¿no? De partida, lo bueno que acá el Archivo General de la Nación está digitalizado, entonces se puede consultar digital y es una bendición, la verdad, tenerlo. Y bueno, yo me enfoqué en el análisis, ¿no? Este proceso seguido por el Tribunal de Santo Oficio contra la mulata Sebastián Alegría o de la Cruz, vecina al pueblo de Tianganseco, y era viuda también, ¿no? Se fueron planteando algunas interrogantes. Sebastián fue acusada de ser hechicera también. Luego que los comisarios y fiscales del tribunal hallaron en su casa, de manera imprevista, una olla que contenía un sapo y una tortilla. Entonces ahí también hay preguntas tipo de género, ¿por qué sería tan peligroso tener un sapo en la casa, cierto? En la portadilla del juicio se lee, ¿no? Sebastiana Alegría, mulata acusada por hechicera y un sapo que se la halló vivo dentro de una olla con agua y tortilla. El señor inquisidor fiscal de este santo oficio bueno, los inquisidores del proceso fue Joseph Cienfuegos y Francisco Garzón Vidarte, ¿no? De esa época. Entonces yo me pregunto por qué sería tan peligroso que una mulata tuviera un sapo en su casa, en la cocina, o qué tenía que ver con la comida y los ingredientes, ¿verdad? Entonces, bueno, se puede ver el poder que tenían predominantemente las mujeres de hacer sanar o enfermar como una de las conclusiones en esta época, y también el miedo que podía dar para la Inquisición seguir estos temas, ¿no? El miedo de los brebajes, por ejemplo, al sapo, era el de caer en maleficios y en brujos, ¿no? Que podían hacer en la cocina, en el espacio doméstico, sin dejar rastro, y también sabiendo que era mulata, y vamos a ver que hay una red de conocimiento en este aspecto de las mujeres, ¿no? De las comidas y los brebajes. Entonces, bueno, en resumen del proceso, dice que es esta causa. Sebastiana era viuda del mulato Tomás Ayala. También después voy a ver qué interesante que fuera viuda. Hay un papel con las viudas bien importante también que tenía, ¿cierto? De independencia, entre comillas. Y bueno, le dije que era Santiago de Tianganceco. Esto es el actual Estado de México, como por el Valle de Toluca. El caso comienza en 1710 y termina en 1715, 5 años, ¿no? Se le consideró hechicera, como le digo, por este sapo, y se le descubre en su casa un montoncillo de piedras tapado, y dentro de él se encontraba este sapo con agua de mal olor y la tortilla de maíz, ¿no? Sebastián va a explicar que lo tenía engordando para que comiera con su hija y jugara con ella, o que levantó una sospecha del tribunal. Entonces fue el día 29 de septiembre de 1710 que Sebastián se encontraba en su casa tranquila cuando fue interrumpida en sus labores por comisarios de la Inquisición. Los hombres se habían acercado a su hogar, esto es lo interesante, luego de tener noticias sobre la posible preparación de tepache a cargo de la mulata. Pero van a encontrar otra cosa, ¿no? Pero fueron porque le dijeron que preparaba tepache. El tepache era un brebaje propio, ¿cierto? Mesoamericano,
que seguía siendo consumido, pero era perseguido por las autoridades de la Inquisición. En las ordenanzas reales de Castilla se ordenaba prohibir la venta y el consumo de bebidas embriagantes, como el tepache. El fin último de estas medidas era desarraigar vicios y ordenar las costumbres. Asimismo, la prohibición se dio principalmente para proteger la salud y el bienestar de la sociedad, es decir, ese era el control de la moralidad de la población. Aquello también tenía estrecha relación con la idea de limitar el escándalo público, que también competía a la población y a la Inquisición, ¿verdad? La autora Isamendi, a su vez, plantea que el comercio de gases alcohólicos fue una fuente de ingresos de las mujeres novohispanas, sobre todo las viudas. En la vasta extensión de los documentos que revisó, encontró un grupo de mujeres de diferentes estratos sociales, esto es interesante, dedicadas a la venta de tepache, que denominó los tepacheras, que como castigo eran encerradas en recogimientos. Lo interesante aquí es que dice que la etnia o el origen social no lo tenían en común, era solamente la viudez. Habían de diferentes, generalmente, sí, no tan españolas, pero había mulatas, indias, etc. Eso también llamó la atención. No sabemos bien, según lo que dice el expediente, si Sebastiana vendía o no la bebida, pero tenía la condición de ser viuda y se la había acusado de ello. Entonces puede seguir. Por otro lado, a pesar de que ya para el siglo XVIII la Inquisición no procesaba a los indígenas, ¿cierto? Vemos que algunas de sus prácticas y elementos se encuentran en juicios inquisitoriales, como el caso de esta bebida, que ya había pasado también trascendido a diferentes castas o etnias en la colonia. Entonces, si bien fracasaron estos ministros en encontrar lo que buscaban, justo antes de abandonar, trataron del hallazgo de un sapo y una tortilla de maíz, lo que suscita la sospecha de que era hechicero. De la Cruz trató de esconderlo, arrojándolo hacia la milpa de la vecina, que causó mayor curiosidad e hizo que lo registraran y encontraran de la espada. Una vez encontrados, los ministros también se preguntaron si había alguien enfermo en casa, puesto que se asociaba a este animal con la capacidad de dañar, pero la mulata lo niega y tampoco encontraron a alguien en su hogar salvo una hija pequeña. Uno de los testigos de 40 años, llamado Juan de Reynoso, va a testificar diciendo que el lunes que se encontraron, 29 del mes de septiembre próximo, pasado, a las 11 del día, llegó a la casa Sebastián Alegría de la Cruz Mulata, y luego tomando de allá al mulato libre, porque hubo noticia que la susodicha tenía una bebida que llamaban tepache, y diciendo entrando a la casa registraran toda allá otra bebida, y nos halló otra, y atendieron a un montoncillo de piedras, que estaba en otra caja. Siguió llamando al halcón que mirasen aquel montoncillo de piedras, que entonces la mulata muy asustada quiso defender. Llegando a él, le vieron sacar de entre las piedras un cantarillo y azotarlo de la milpa de maíz. Pensando que era otra bebida que buscaba, mandó a buscarlo. Cuando el halcón fuera a traer el cantarillo, que fue cuando lo halló entero y estaba tapado con unas hojas de maíz. Lo destapan y encuentran dentro de un saco. Le preguntaron a la mulata para qué lo tenía de aquella forma y dijo muy turpada que lo tenía engordando para comer y luego que era para que su hija jugara. Se le acusó entonces de tenerlo para hacer brujería y supersticiones y de tener un pacto con el demonio para idolatrar y que era hechicera. Otro hecho que levantó la sospecha era que su argumento era dudoso. No era creíble que tuviera al sapo para comer, y más aún es un animal que era abominable y que a simple vista horrorizaba. Por otro lado, se sospechó del segundo argumento, dado que de la Cruz no era un animal para que jugara con su hija, ni era un animal doméstico, no era una mascota, muy excepcional. Más bien se estipula que aquel animal se puede inflar para hacer maleficios. Y eso lo confirmaría también el hecho de que la criara en un agua hedionda. Por otro lado, su argumento era contradictorio, al afirmar primero que la anfibio era para comer y luego que era para que acompañara a su hija. En la calificación del caso también se explica que la justicia seglar ingresó a la casa sebastiana para registrar el lugar de brebaje. Por otro lado, se sospechó del segundo argumento también porque dicen que este animal era más que nada conocido en la época para hacer maleficios. La idea de que había un enfermo votó mucho también en el juicio. Se asociaba con la capacidad de dañar y también, a pesar de esto, los testigos van a testificar de que, a pesar de este hecho, generalmente Sebastiana era una buena cristiana y tenía buenas costumbres y que iba a misa, cosas que no pensaran que fuera hechicera. Aún así van a decidir enjuiciarla, ¿cierto? La Inquisición. La decisión de San Patricio, de la Inquisición de México, el 22 de octubre de 1712, ya han pasado 2 años de los juicios. A cargo de la audiencia, los inquisidores, Johnson Cienfuegos y Francisco de Garzón Vidarte, ordenar llevarla a las cárceles secretas de la Inquisición y el embargo, como se hacía, ¿cierto?, de todos los bienes que pudiera poseer, mientras continuaba la investigación.
Se ordena a la comunión menor que pagara 500 ducados. Tras el embargo, en marzo de 1713, también se ordenó al alguacil interrogar a la hija de Alegría, María la Candelaria, ya tenía aproximadamente unos 15 años de edad, y preguntarle la relación con el sapo y lo que recuerda. 3 años después le querían preguntar qué se acordaba sobre ese sapo. Siguiendo las órdenes de los inquisidores, el alguacil regresa a la casa de Sebastiana para hacer el embargo, pero encuentra algunos elementos que despiertan sospecha, como unos trapillos envueltos disonantes que tenían una caja embotellada de trapo con un poco de tierra fría, hierbas y dos muñecos, uno sin brazos y otro de manera con la cara y la cabeza con pasas, y en ella un sombrerillo, hay un pedazo de paño con agua para ser vertida en el muñeco, hojas de maíz, entre otras cosas. Se halló, por ejemplo, en otra caja excremento de huevo de caballo con mezcla de muchos pelos. Se halló en otra caja un poquito de yodo con un orificio, con un pequeño tapado, un palito y dentro unos polvos que estaban con mucho olor. En otra caja de trapo se halló un muñeco de madera con la cara y la cabeza con pasas. Una hoja de maíz con tamal y dentro de una cosa negra parece seca. De los bienes materiales se encontraron bastante poco, era bastante pobre la mulata, no tenía casi nada, su cama, un par de ropa y algunos accesorios. Pero, de nuevo, estos muñecos y los escritos levantan nuevas sospechas de que era hechicera. Por su lado, el autor López recuerda que los muñecos se nos presentan como otro de los instrumentos fundamentales utilizados por las hechiceras novohispanas. Las funciones de estas figurillas eran variadas, fueron utilizadas para causar daños a las personas, para deshacer y cubrir los maleficios y para ligar la voluntad de los hombres. Se trata de una herramienta muy particular, puesto que su aplicación no tiene lugar mediante el contacto directo de la persona implicada, para hacerse desde lejos, ¿cierto? Sino que puede hacer también el efecto amoroso se produce a la distancia. Por ende, los agentes inquisitoriales se volvieron a interesar sobre el tema de la salud enfermedad. Todos esos implementos podían ser utilizados tanto para dañar, más se pensaba que para sanar. En otros procesos inquisitoriales, por ejemplo, también se utilizaba el polvo y la mantequilla de sapos, utilizados para mujeres para dañar, incluso querer generar la muerte de personas que eran alimentadas por el mal. Generalmente el uso de sapos y los muñecos de Cristo ha sido estudiado de esta manera, como un mecanismo que tenían las mujeres para hacer justicia, podemos decir, por sus propios fines. Meléndez en su estudio en la caso de Juana, otro amuleto que utilizó un método similar para dañar. Generalmente entonces se ha descrito de esta manera, pero en el caso estudiado lo que me llamó la atención, también ahí es lo que va a decir para defenderse, ¿cierto? Según Sebastiana, no utilizó los sapos como comida y era para sanar a su hijo porque ella había escuchado que ayudaba a sanar. Algunos testigos, un hijo que hasta ahora no había salido en el juicio, si me aparece, nosotros sabíamos de la hija pequeña. Entonces aquí algunos testigos afirmaron que la muleta sebastiana, aparte de la hija, tenía dos hijos varones, uno de 8 años y otro mayor de 24 años llamado Manuel. María la Calentaria, su hija, también afirmó cuando se le interrogó que el sapo lo tenían engordando para que comiera un hermanito que ella tenía, pero que no vivía en el mismo lugar. Por su parte, otra testificante explicó el conocimiento al respecto que le había transmitido Sebastiana, cuando, acá abro comillas, dice, fue a la casa de la mulata que el hijo estaba enfermo, que para curarle era bueno hacer unos micalates, que son ranas, y los venden en la plaza y que lo comen los indios. Que muertos los micalates se hacían de colgar al sol hasta que se casen y después molerlos con hueso y todas las selvas. Y después amasarlos con manteca, como le dije, mantequilla también, y azúcar, y con eso se hacía el muchacho que estaba enfermo. Otro que me llamó la atención del juicio es que siempre preguntan el tamaño del animal del sapo, ¿no? Entonces, este tema del tamaño y la especie del sapo es recurrente en el expediente. Existía una gran preocupación al respecto. Buscando la definición por qué esta medida, me encontré casi que el único que explica el nombre es Chabún, en la fábula, ¿cierto?, la Nueva España, los animales que hay, y dice, ¿quién reconoce entre dos especies de sapos? Hay otro animal como un sapo que se llama cacatul. Cantan mucho más que las ranas, son enojosos. Hay sapos en esta tierra como los de España, y llamado timazolín, con la propiedad que salta y anda. Anda poco y se paracen muchas veces. Otra manera de sapos se llama micalatel, que serían, que describen acá. Son algo más verdes que los de arriba. Al parecer el segundo era el que tenía propiedades mágicas y por ello la existencia de saber cuál especie era. Bueno, luego viene la segunda testificación. La ampiciada en su segundo testimonio confiesa y pide perdón y misericordia ante el Santo Oficio. Explicó que oyó decir que comerse el sapo servía para curar y que no es consciente que aquello era cosa del diablo, ni de daño, pues ella solo quería hacerle el bien a su hijo. Lo que se le va a ordenar entonces como penitencia fue cumplir 2 años en el recogimiento de la Magdalena,
que era perteneciente a los mercedarios del monasterio de la Merced, que fue una orden originaria de Barcelona, ¿cierto?, que estaba dedicada a la redención de cristianos cautivos y que estaba dedicada a María Magdalena. Entonces se le ordena quedarse ahí hasta 1717, está terminando el juicio. Y podemos suponer que luego de cumplir su penitencia y encierro, Alegría volvió a ser libre. Entonces podemos decir que tampoco fue un castigo muy fuerte, sí, reclusión 2 años, pero luego podía salir. Y esto también, que los recogimientos fueron creados para castigar, corregir y vigilar, sobre todo a mujeres de mala conducta, ¿verdad? O que fueran consideradas delincuentes o pecadoras. Y por ello eran confinadas. Ismendi también dice, al confinarlas al ámbito restringido de las casas de recogimiento, cuyas habitaciones o cuartos tienen la finalidad de controlar sus acciones, dormir, comer, trabajar y sobre todo rezar para reeducarlas en la doctrina cristiana, que había sido el caso de Artilio. Entonces, este caso demuestra que su pena no fue extrema. Aquello refleja el carácter que podía tener misericordioso, quizás, y que promovía la Inquisición, ¿verdad? Y también se pudo deber que se le consideró hechicera, es decir, que fue engañada por el demonio y no hizo pacto consciente con él. Aquí también Iris Grageris habla de esta definición que se suele confundir entre hechicería y brujería. La brujería sería un pacto consciente y la hechicería sería el engaño. También eso se puede haber debido de ello, ¿no? Por otra parte, en el periodo que se desarrolló el juicio Sebastiana coincide con la época de transformación y reactivación de las causas preferidas por la Inquisición. Se puede apreciar que en 1715 fue un año relevante para la institución, puesto que se condenó al último reo a morir en la hoguera, una medida que ya no era usual, eso también lo sabemos, ¿cierto? No era muy usual aquí en la Nueva España. El año coincide con el final del juicio de Sebastiana, por lo que es posible que el proceso perteneciera al mismo auto de fe. Al menos sabemos que estuvo a cargo de los mismos inquisidores que ya se han mencionado, que fue Cienfuegos y Garrasón. Las faltas más graves, que también han dicho en este congreso, ¿cierto?, eran más a sacerdotes o disidentes protestantes. De acuerdo con el conteo de causas y la razón del delito, de los 60 acusados por el tribunal, solo 2 lo fueron por hechicería, 101 Sebastiana en este. Por otro lado, se aprecia que el delito que predominó fue la poligamia, ¿cierto?, o la bigamia, ¿cierto?, también que querían perseguir más las costumbres cristianas, ¿no? Entonces, podemos pensar que quizás la persecución predominante fue en el afán de controlar la sexualidad y moralidad de los implicados. Podemos suponer que este enfoque se debe a la falta de personal, también quizás para controlar un territorio tan vasto, ¿cierto?, como el de España, por lo que tengo que priorizar lo más urgente, el peligro protestante, por ejemplo, judeo converso. Por otro lado, este hecho que flexibilizó la supervisión de la hechicería tiene que haber permitido desplegar el tipo de prácticas denominadas como supersticiones, quizás con un poco más de libertad. Asimismo, es interesante notar que no parecía denunciarse dichas prácticas, o no eran tomadas muy en cuenta, como se puede ver. El autor Chenau explica que los inquisidores en México no le prestaron demasiada atención a la brujería, a la hechicería, porque era un fenómeno de estamento de sectores populares, causado más que nada por la ignorancia que se vivía por eso reeducar. También, bueno, como otro hecho interesante que se puede rastrear en Latinoamérica quizás es que la hechicería en general solían ser mujeres las acusadas de hechicería, también encargadas ahí de género, ¿cierto? Y que estaban prácticas ligadas a la salud. En ese caso también se busca ver los tipos de remedios o prácticas ancestrales, ¿verdad? No había distinciones técnicas, como le dije, sino un saber que se va haciendo multicultural y dinámico y se ve una transmisión de saberes entre las mujeres en este aspecto. Por último, es interesante también observar que en general, eh, bueno, como le dije, eran mujeres, las hechiceras, en los documentos se encuentran tanto españolas, como le dije lo de las castas anteriormente, españolas, pero mayormente indígenas y mulatas negras que fueron catalogadas de esta manera por superar las barreras coloniales, pues estas bisagras eran muy porosas, creadas para poder encasillar desde el poder, pero que en la práctica, en este caso de la sanación, vemos que no era tan así, ¿sí? En términos de orígenes, encontramos una amplia gama de variaciones, prueba justamente cómo se crea, hasta podemos pensar red de mujeres también. Por ende, entonces, también comprender la creación de identidades debe apuntar a la complejidad y naturaleza biológica del proceso. Como dice Irene Silverberg, las dinámicas intrincadas de la jerarquía social y las relaciones de poder de categorías formales implícitos o opuestos de entendimientos culturales. Entonces, para finalizar, a partir del caso de estudio sobre la mulata Sebastiana Alegría o de la Cruz, acusada por el Tribunal de Santo Oficio por hechicería, se analizan algunas prácticas que eran cotidianas y comunitarias, podemos pensar, en la población. También vimos que dice Sebastiana que le dijeron que oyó decir que el sapo servía para curar, se habla de este conocimiento que ya estaba, ¿cierto?, en la comunidad.
Sobre todo, a partir de la información otorgada por el caso en cuestión, se prestó mayor atención a las prácticas curativas y a través de él se explicó en pequeña medida el saber femenino en estos asuntos. La cocina, y podemos decir la manipulación de alimentos, era una tarea mayoritariamente también femenina y debido a ello, los remedios que se creaban o los brebajes de las comidas también. Y un ejemplo de la ingesta de esa pose, como le digo, me llama la atención. Obviamente podemos pensar que fue un mecanismo de defensa, así que lo ocupaba para sanar. Y es su hijo. Generalmente también se pueden ver que estos amarres amorosos, ¿cierto? Son con parejas, etcétera. Entonces aquí también que sea el hijo y por eso apela que era que quería sanarlo y jamás dañarlo. Aunque también en una parte del expediente se menciona que el hijo se había alejado por una pareja que tenía, entonces también cabe la duda si quiso, no sé, si hacerle daño, eso no lo podemos saber, ¿no? Pero según lo que ella menciona, también resulta interesante. Eh, Sebastiana también apela a su ignorancia un poco, ¿cierto? Respecto a que eran prácticas del diablo y que ella no sabía que eso era algo malo porque se solía hacer, ¿verdad? Al contrario de dicha ingenuidad, también podemos pensar, cuando los fiscales de la Inquisición llegan a su casa a buscar el brebaje de Tepache y se lleva la sorpresa que en vez de ello encuentra el saco con la tortilla, De la Cruz quiere por todos los medios que no lo descubra. Por ende, podemos dudar de su supuesta ingenuidad también. Puede haberse debido más bien a una forma de burlar el tribunal y suplicar perdón por una práctica que, a revés que lo que científico, sí conocía bastante bien para el servir. Entonces, por lo tanto, a través de los alimentos y prácticas curativas, las mujeres de diferentes castas y tratos sociales y económicos pudieron tener un poder que les había sido quitado por el poder de la Iglesia, un saber que les pertenecía hace mucho tiempo y no estaban dispuestas a perder. Se pueden hacer esas preguntas también de, se decía que ella era buena cristiana, ella reconocía que era buena cristiana. Quizás sí, también estaban estas mezclas culturales, ¿cierto? De la propia de la época del siglo XVIII. Era mezcla de culturas, de usos, transgresión y qué tanto la Inquisición podía o no controlar estas prácticas sociales cotidianas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Paloma. Y así creo tenemos bastante tiempo por el debate. Tenemos por lo menos 10 minutos, quizá un poquito más. Y luego, quien quiere intervenir, de bajar aquí y usar el micrófono. Me imagino entonces. ¿Y está Natalia también? Sí. ¿Tienes muchos apuntes? Bueno, yo tengo muchos apuntes, sí, pero entonces voy a empezar yo con unas preguntas. La primera pregunta es para Natalia y si quería preguntarte si los números que nos has indicado con los gráficos se referían a los casos de autorías en general para toda la Inquisición española o eran números que tenían en cuenta los casos de Nueva España. Sí, solo que no tiene que. Ahora ya no. Mm, mm. ¿Hay más preguntas o contesto ya? Contesta, sí. Bueno, estos cuadros los hice basada en numerosos catálogos. La mayoría, obviamente, sí son de la Nueva España, que, digamos, ese trabajo lo hice vinculado a un trabajo regional, pero también busqué ver en el conjunto de la monarquía, ¿no? También creo que revisé pares en esa época. Faltaría, digamos, un trabajo más sistemático. Era una cosa, digamos, para ver qué me arrojaba la documentación en general sobre el tema de la fautoría. Pero sí, la mayoría fueron hechos sobre el catálogo que hizo hace años María Águeda Méndez y revisé pares y traté de revisar también algunos catálogos generales sobre Inquisición de Cartagena, pero faltarían
para el Perú, para Chile en particular, faltaría revisar, ¿no? Era como una muestra para ver qué potencial arrojaba la temática. Bueno, muchas gracias. Yo sí creo que es una temática muy potencial y que todavía falta un trabajo que pueda tener en cuenta la oposición a través de los casos de factoría. ¿Y alguna otra pregunta? Sí. Bueno, aprovechando que el caso, bueno, de pronto ahí me pareció escuchar 1612, pero es siglo XVIII, no sé si me perdí. 1712, ok. Y bueno, la pregunta es sobre si no notaste que apareciera o tuviera alguna importancia la noción de la condición de rusticidad, en este caso, para la articulación de lo que va a ser la acusación en el proceso. En muchas casos sí no te da de los 710 a muchos de 115, ¿verdad? Y bueno, se le condena a 2 años de reclusión, pero te pueden subir de 1717. Se va libre, no se sabe porque ahí termina siendo el caso en el que yo pensaría que da la imaginación de uno. No recuerdo, habría que revisarlo de nuevo, todo este concepto, pero bueno, sí llama la atención y sabemos, ¿no? También el problema de el tema de los bienes y los barcos también de la Inquisición, que muchos tenían que pagar ellos mismos, que tampoco tenían cómo afrontarlo, ¿verdad? Pero no recuerdo ahora, debería checarlo. Bueno, yo nada más, algo que me causa mucha pues intriga es justamente de manera simbólica qué significaban los sapos. O sea, a mí descontextualizado se me hace un poco, pues hasta chistoso el hecho de que tanto rollo le echen al sapo, ¿no? O sea, como que de qué tamaño, de qué color, y entonces como que es una temática como que extraída del absurdo, o sea, llega a un punto en donde dices, bueno, ¿qué simbolismo le puede cargar ese significado? Sí, bueno, sí, yo también cuando me encontré con el caso y la verdad, primero, páginas expedientes todas tienen que ver con el tamaño, por eso quise buscar en Shogun y sí, también, o sea, quizá me apuré por los minutos porque decían que iban a salir sus para que se pudieran ir. Pero claro, también está este imaginario de las brujas, digamos, que viene de Europa también y que tiene que ver con los sapos, ¿no? Y como estos caldos, ¿cierto? Como donde preparan y que está el sapo y que permite dañar. Y también eso es bien interesante de ver cómo estas prácticas, está este imaginario, digamos, no sé, europeo, pero que también lo podemos ver aquí, ¿cierto? Y que en el fondo también lo utilizaban, que podemos ver que era una práctica bastante común. También hay otros casos que puede leer sobre esta preparación de los sapos con chocolate. También el chocolate fue un poco seguido por la Inquisición. En otro congreso con otra colega que justo ella habló sobre el chocolate y se mezcló un poco ahí el tema de la alimentación. También con la mantequilla, ¿no? Esa, claro, no tiene que haber sido muy rico de comer. Y también ahí me cabe esa duda, ¿no? Porque sí tenía características, claro, más que nada para dañar. Y en este caso que decían que estaba hediondo, también si quieres darle a alguien medio podrido, ¿no? Y que lo tienen que secar y todo, sí. También hay dudar, pero bueno, como era el hijo, también eso me llama la atención que generalmente lo que se ve son casos de amores, ¿no? También el amor filial es otro tipo de amor, claramente. Pero sí, yo también al principio me pareció divertido en ese aspecto, pero luego empecé a leer y hay muchos temas sobre, claro, la comida, no sé. Ujú. Sí, también. Sí. Y el hijo también decían que estaba enfermo, según ella lo estaba haciendo sanar, pero quizás lo estaba haciendo dañar. Entonces creo que también ese umbral, ¿cierto? Que está siempre con los alimentos que nos pueden hacer bien o mal, también es lo que se puede ver aquí. Muchas gracias. Anya, yo recuerdo que tú ya has trabajado otros casos de ilusas y alumbrada. Entonces, una pregunta para ustedes.
porque el trabajo es muy interesante. Si te acuerdas que el catálogo que armamos con Adriana, y ahora yo tengo la duda si incluí la mulata Cayetana, si la incluimos, sí está allí, porque el caso es muy amplio, ¿no? Que recuerdo que el expediente estaba repartido, pero nosotros no entramos en detalle. Entonces sí, sí podría ahondar más, ¿no? Si era más bien una ilusa, una alumbrada, podrían dar alguna información más. Sí, muchas gracias. Y en efecto está considerado en el estudio que ustedes, que ustedes realizaron. Aparece, como mencionábamos, como mulata, ya cuando empezamos a trabajar la parte de los otros expedientes que justo estaban clasificados en otro lado, es que vienen también los datos que permiten hacer la reconstrucción genealógica y ver que en efecto se trataba de sería en el sentido estricto una morisca. Ahora, yo creo que a ella le convino bastante haber sido clasificada como mulata, porque en su caso, o con lo que mencionaba aquí, sí pesa mucho la noción de la rusticidad cuando se articula la acusación durante su proceso. Yo creo que a ella sí le vino bastante bien. En el caso, sí es un caso muy extenso, ella tiene 3 calificaciones, ¿no? Esta es una de ellas, que es la de Padre Blanco, es tal vez la más severa, la que se va como muy fuerte contra el bachiller. Tenemos un poco como para hacer un recorrido por los aires de la ilustración también en el parecer eclesiástico, porque al menos en el parecer, en la calificación que hacen los carmelitas, sí se manejan allá nociones como la de los milagros supuestos. O sea, no es, todo esto realmente no tiene que ser para tanto. Sí hemos trabajado con Adriana, trabajamos también el caso, las representaciones del demonio en este diario junto con el de Lucía Celis, ¿no? Que está con Colodrero. Bueno, un caso, por ejemplo, interesante que vimos ahí, a diferencia del caso de Colodrero, aquí Ángel Vázquez más bien parece ser el asediado por Cayetana Loya. O sea, me parece que ella traía ya estas representaciones de la figura de la santidad femenina, un tanto pues de su entorno, de cuando fue joven, vivió en la Ciudad de México, ¿no? Y allá realmente estamos pensando que fue a partir de que está bajo el cuidado espiritual del padre Herrera cuando está en la Ciudad de México, que viene imbuyéndose de estas nociones, ¿no? Ella en realidad es catalogada como ilusa, aunque en algunas, por el caso específico de Blanco, sí de pronto es también como alumbrada, incluso menciona molinista, pero en realidad la acusación es por ilusa, ¿no? Por el fingimiento de estas apariciones, ¿no? Como ustedes lo tipificaron, yo creo que va a caber muy bien en esa categorización del mayor peso a la noción o las representaciones discursivas que ellos van a hacer de estas apariciones. Muchas gracias. Decías al principio que el trabajo social tiene mucho grande y entre las cosas que hemos considerado justamente tiene que ver con que Cayetana Loria es una inglesa que no es ni española ni castiza y que las apariciones ocurren en un pueblo de indios, ¿no? Y eso nos ha generado una serie de preguntas en torno a la relevancia de la calidad para el proceso, en torno a por qué Cayetana Loria dice experimentar estas visiones en un contexto de pueblo de indios. ¿Qué tanto tiene que ver esto, como decía Ania recién, con su experiencia eh, en la Ciudad de México, en conventos, con sus tías que son españolas? Entonces, ¿cómo es que todo este tipo de aprendizaje que Josefina Muriel, por ejemplo, plantea que es común que las mujeres en el contexto novohispano lean en general la población, ¿no? Que tenga conocimiento de geografías, este tipo de prácticas místicas, y qué tanto Cayetana Loria está utilizando este tipo de prácticas como un mecanismo de articulación una vez que es viuda, una vez que está fuera de su contexto, sí con sus hermanos, pero en un contexto que no es donde ella se desarrolló en un primer momento, ¿no? Donde ella no ha tenido este respaldo de los padres de confesión y entonces busca uno. Entonces, en realidad, el caso y el proceso es mucho más amplio de esto que hemos presentado acá y el trabajo, pues, esto es un pelo de gato, ¿no? Creo que hay otras dos. Sí. Mi pregunta es para Natalia, un poco conectando con la pregunta que Silvia le hizo a Paloma.
si en casos de fautoría se encuentran también retos a ideas de ciencia, pensando por ejemplo el sapo como posibilidad de veneno y cura, magia y ciencia que empieza a pasar en el siglo XVII, si en casos de fautoría encuentran también momentos de eh, medicina y magia o ciertas ciencias que retan las ciencias aprobadas por las ideas de la Inquisición. Y vamos a tomar la última pregunta. ¿Sí? ¿Puede venir aquí? Gracias. Bueno, a mí me encantaron las exposiciones, no soy experta exactamente en todo esto, pero sí, quizás sirva un poco el comentar que precisamente por curiosidad estuve muy cercana a un sacerdote franciscano hace unos 20 años que se dedican a cuestiones de exorcismos y estas cosas, y platicaba él sobre lo que pasaba en la época criminal aquí en México con algunos personajes. Entonces me llamó mucho la atención que del personaje del cual habla Cayetana, si era mulata, se supone que tiene o debe de haber tenido de alguna manera ese conocimiento por parte del tema de la gente de África, o sea, con este tipo de lo que podríamos llamar hechicería, que no es precisamente la brujería europea como tal, o sea, sí hay una diferencia entre o sea, las brujas de Salem y las calderos mágicos y la santería o la cuestión yoruba, que finalmente los negros, pues sí esparcieron no solo en Europa y que sí tomaron a las brujas, digamos, brujas, a como llegó aquí en América, que inclusive sabemos todos que han utilizado muchas imágenes religiosas para poder seguir practicando hasta hoy en día este tipo de cosas. Entonces me llama la atención y quisiera poder entender, o sea, ¿cómo explicaría usted entonces que la Inquisición se haya fijado no solamente en el tema de los sapos o de la sanación, o sea, sino dónde partirían ellos para hacer una diferencia y la otra? Digo, en algún momento este sacerdote me hizo un comentario que me dejó pensando y que tiene mucho sentido con lo que dijo ahorita, que era el, bueno, cuando haces un exorcismo se expulsa a un ser que se supone está dentro del cuerpo de otro y entonces hay un mal, pero cuando es sanación lo que se expulsa no es exactamente un ser, sino una enfermedad que brota en el cuerpo. Entonces me deja pensando un poco en esto y sí, bueno, nos voy a explicar esto más. Sí, no, oh, sí, no, y justo, o sea, yo decía esto del imaginario. Yo creo que la Inquisición viene con eso de allá, ¿no? Con este imaginario de las brujas, pero claro, es interesante, y sí, por eso que fuera mulata lo rescatan mucho y que fuera viuda. Y lo que yo más vi, obviamente está todo el tema de los afrodescendientes, pero aquí en la causa sale más el tema con los indígenas, ¿no? Porque decía que ya lo compraban en el mercado de indios, que los indios lo ocupaban. Entonces, por eso que como hay una transmisión de saberes de la alimentación, y que ya en el 18 todavía, que ya como tardíamente, colonia, podemos decirlo, el virreinato, que muchas prácticas ya no eran solamente de una etnia, no siento como eso, y por eso también estos juicios a las mujeres, sobre todo, que yo he visto mucho en Lima, María Manarelli fue mi profesora también, que tiene un Beata Esposita y Hechicera, un libro que también habla caso de mujeres en la Inquisición, y pasa casi lo mismo, ¿no? También en estas redes, ¿no? Y que incluso muchas mujeres españolas iban a hacer esto, bueno, cuando eran como amarres amorosos, por decirlo de alguna manera, como también eso, pero eran cristianas, ¿no? Entonces también dejó de ser católica o cristiana por hacer estas prácticas. Sebastiana era, quizás sí era cristiana, sí creía, pero también tomaba estos otros conocimientos, ¿no? Como decía también la compañera, esta mezcla entre la medicina tradicional y la que se quería imponer, y creo que hay muchas cosas pasando, y por eso la prohibición de estos alimentos que la Inquisición sentía que no, que podían ser maleficios, o, bueno, el tepache era el tema de emborracharse también, que tampoco querían eso, ¿no? Que era una fuente para las mujeres también de ingresos. Ya, gracias.